Muy bien, muchas gracias por esa presentación musical. Así estamos partiendo este jueves de cultural de 32 minutos. Estamos con Gorky Largo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gorky es fundador de una corporación, Fundación, en este fundación, punto sí, una fundación. fundador de una fundación, de la Fundación Posibilidades, que busca entregarle instrumentos a niños interesados en la música. Así que tú mejor que yo puedes contar de qué se trata. Ya, mira, la fundación nació lo formal hace muy poquito, ¿no? Hace un par de semanas hicimos el lanzamiento, pero es una iniciativa que lleva mucho tiempo. Con varios amigos hace más o menos 10 años nos dimos cuenta que en Chile sí hay algunas opciones de becas para niños que están en formación, siempre que sean los más talentosos o los que ya llevan mucho recorrido en su camino y que ya tienen un bagaje, digamos, musical potente. Es que más que nada apoyo a formación de talentos. Como, Exacto, pero ya. lo que no estaba tomado para nosotros es cuando uno empieza. ¿Qué pasa cuando uno satisfa que ya lleva un año, que este estudiante le puede gustar, que puede ser bueno, o incluso más allá de ser bueno, que le puede ser muy beneficioso en la vida? Nosotros partimos por la música porque es nuestra acción directa, digamos, pero eso puede pasar con otras áreas, el deporte, la ciencia. Entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene cuando niño un interés, que ya lo empezó a hacer en algún espacio, pero queda topada porque no tiene cómo seguir desarrollándolo? En este caso, los instrumentos. Y empezó a surgir esta idea de qué podemos hacer nosotros, este grupo de personas, en pos de que eso vaya siendo cada vez menos. O sea, que cada persona que necesite seguir desarrollándose tenga la oportunidad de hacerlo, y con eso empezó a pasar que hubo un benefactor, digamos, principal y otras personas aledañas que empezamos a donar instrumentos a niños. Niños que no tenían cómo, sin ser necesariamente los más desarrollados en ese momento, pero que sabíamos que les iba a hacer algún beneficio de vida a futuro y a su comunidad completa, porque al final, cuando un niño se va desarrollando dentro de un grupo de personas, que es lo lindo de las orquestas, toda la comunidad se va beneficiando y se avanza un montón. Y de eso fue pasando los años, fue creciendo, fueron llegando más personas, más interesados, la idea se iba haciendo más fuerte en nosotros, hasta que dijimos, bueno, esto hay que ver cómo lo hacemos más grande, y armamos una fundación que tiene por objetivo principal, o como máxima, digamos, que ningún niño, ninguna niña deje de desarrollarse por no tener las posibilidades de hacerlo. Yo estuve en Así es. ese lanzamiento y me llamó la atención la historia que contaron de cómo nació esta fundación, que básicamente te conociste con otra Claro, persona yendo a esta actividad que hace Correos todos los años, que es muy bonita, exacto. de escoger cartas de niños que piden cosas y ayudar a aquellos que pedían instrumentos. Cuéntanos cómo fue el Exacto. origen de... Bueno, yo era y soy aún director de una orquesta infantil. Victoria González, que nos acaba de acompañar, es parte de esa orquesta. Eh, y claro, esto pasó, la primera chispa es que llega una persona X, que yo todavía no la conocía en ese momento, que había recogido una carta de correos, y esta carta decía, y era una persona de mi academia, era una niña de mi academia, que yo no sabía hasta ese momento que había pasado esto. Y esa carta decía, yo estoy pidiendo al viejito Pascuero un violín porque no tengo cómo. Ella tocaba súper bien, estudiosa, talentosa, muy aplicada. Pero en esa, digamos, instancia, cuando esta persona ve, lo primero que hace es desconfiar y decir, ya, igual es raro, porque la mayoría de los niños en estas cartas no pide un Piden violín. juguetes, claro. Claro, pide Muy cosas bueno. que uno tiene más en la cabeza respecto a la Navidad. Y me llama a mí para corroborar que esto es cierto. Y en ese proceso de él averiguar si efectivamente esto era como estaba contando la carta, otra persona le donó directamente un violín a Ya. este estudiante. Y Mauricio ya había comprado el violín también. Mauricio es, Ah, es este primer benefactor. Y me llama y me dice, bueno, ya, ¿qué hacemos? Yo ya tengo el violín acá. claro. Y decidimos dárselo a un niño, Rodrigo, todavía nos acordamos de esa primera entrega, eh, que sin tener necesariamente tampoco una super carencia de recursos, porque a nosotros nos interesa mucho abordar que esto no es
una cosa asistencialista, ni de tirarnos que todos los niños necesariamente por... Mm. No, a veces uno sencillamente no tiene cómo destinar estos recursos a esta actividad o está por un mal pasar puntual. Y claro, le llega a este niño O que la familia es un gasto caro, digamos, claro, claro, puede ser un montón de cosas, aparte que claro, un instrumento es carísimo. y a veces la familia dice, bueno, a lo mejor no se va a dedicar a esto, Exacto, claro. entonces hay un montón de aristas que hacen que esto no necesariamente sea apuntado a la imagen de es el niño que tiene más pobre, ¿no? Medio caricaturesca de Mm, a ese vamos a apuntar, no. Y Rodrigo, que fue este primer becado, que obviamente ahora ese es nuestro término, en ese momento era un ¿ya? regalo. Rodrigo no es que tuviera una situación muy compleja, sino que está en ese momento puntual pasando por una situación económica difícil. Y siendo él la primera historia, el violín en realidad le ha servido, él estudió otra carrera, no música, pero le ha servido para sostenerse en muchos momentos anímicamente. Y ahí nos fuimos dando cuenta del alcance real que tiene el hecho de que una persona tenga su propio instrumento. Cuando uno estudia en las orquestas comunales, en las orquestas de colegio, el instrumento suele ser prestado, en Claro. especial en las comunas Que donde uno lo... pudiera hacer es una solución sensata que los instrumentos se Por presten, supuesto. claro, Pero digamos, cuando ante la la persona carencia. ya requiere otras cosas, o va creciendo y toma otras decisiones en la vida, se queda sin el instrumento y nos hemos dado cuenta que los instrumentos musicales y mi experiencia, siendo yo un niño, una niña, eh, por una orquesta, por un conjunto, por un trabajo colectivo artístico, potencia un montón la vida de los chiquillos. Para todos, nosotros hemos tenido unos casos que ahora recién los estamos recopilando porque recién se armó una fundación al respecto y hemos sistematizado ciertas cosas, pero casos de personas que internadas, niñas que internadas, nos pidieron a través de su mamá, ya se había ganado esta persona la beca y supimos que internada por depresión, con autolesiones, pidió el violín porque era lo único que le hacía sobrellevar esa situación. O sea, Y fue un violín entregado, entonces, y si ella no hubiera tenido, si ese violín hubiera sido de la orquesta donde ella participaba o del colegio, no habría cómo tenerlo. pasárselo, claro. Mm. Em, de eso te quería preguntar, la música y los niños, eres director de una orquesta Sí. infantil. Ujú. eh, eh, Normalmente la conversación sobre niños, niñas y adolescentes está como evitemos que caigan en la droga, evitemos Ujú. que cometan delitos, Ujú. más horas en la escuela deporte. La música, ¿cómo interfiere ahí o ¿Cómo participa ahí? cómo participa en la formación? Mira, yo primero soy profesor de formación, Ya, entonces, que no es tan común en las academias, suelen ser músicos. Entonces me hace tener una doble visión. Es verdad que efectivamente mientras uno más actividades provechosas haga, son al final mecanismos de prevención social, más sí. que las cárceles, más que lo punitivo, ¿no? Eh, Y por eso yo no sé si tengo mucha justificación que contar por ahí, porque eso pasa, eso es efectivo, eso pasa, cada caso es una realidad distinta, yo creo que en los casos con los que yo he trabajado a través de 10 años que llevo en esta academia en Puntual y 15 ya haciendo esta actividad de orquestas, ha pasado seguramente muchas veces, y a veces uno no alcanza a darse cuenta de todo el alcance. Pero más que eso, creo que lo increíble de la música en particular es que además uno desarrolla un lenguaje distinto. Es decir, no solo es no solo es, digamos, este anexo que previene que pasen otras cosas, porque la música suele tener esta justificación, ¿no? De Sí. nos va a ayudar socialmente, Prevención, no, es prevencionista. prevención o nos va a desarrollar otras áreas del Sí. cerebro, entonces es verdad, todo eso es cierto, pero la música en sí misma es un lenguaje y no hay nada más humano que la música. Lo que nosotros hacemos en los colegios en general es entender actividades humanas y llevarlas a un conocimiento académico, ¿verdad? Bueno, la música y el arte en general, ¿no? Eh, es difícil plantearla dentro de la academia porque efectivamente hay una técnica que uno aprende, pero lo bonito de la música y lo que yo creo que le da herramientas realmente distintas a los niños y las niñas que pasan por estos espacios es que es una herramienta de comunicación que es humana, que es natural, pero que no todos tenemos el lujo que finalmente, y lamentablemente eh, hoy por hoy es un lujo, de desarrollarla con una guía. Cuando yo tengo un lenguaje que puedo manejar, cuando tengo un lenguaje hablado que puedo manejar, es increíble, es parte de nuestro desarrollo, ¿no? Eh,
Pero cuando tengo 2 lenguajes o 3 lenguajes, las personas que tienen la suerte de hacer algo más como el arte visual o el arte teatral, mis herramientas como seres humanos crecen en todos los sentidos, no solo en estas justificaciones que nos suelen dar. Y en general nosotros, tanto en mi trabajo, en las orquestas que he trabajado de niños y de niñas, como en la fundación, apuntamos a eso, apuntamos a que esto va a ser una herramienta de desarrollo, no solo porque va a ser una prevención, que insisto, también lo va a ser, sino porque la música en sí mismo tiene una cantidad de aristas. O sea, la música es una necesidad humana. Estamos de acuerdo que comer, que vestirnos, que el abrigo, el techo, no. Pero la música es una necesidad humana no porque sea tan evidente, sino porque está en todas las culturas del ser humano. Nosotros las hemos relegado a un espacio artístico, que es un espacio distinto al de la vida cotidiana, pero si bien no todas las culturas lo han tenido separado de la vida cotidiana, sí ha estado inmerso. No hay cultura, ni siquiera las culturas prehistóricas, que no hayan tenido un componente musical en su historia. Por eso es una necesidad humana, y es una necesidad humana que, de nuevo, lamentablemente está un poquito relegada hoy por hoy. Se ha quitado de la cotidianidad. No es tan necesaria para formar relaciones laborales, lamentablemente, hoy día. Entonces, claro, se va quitando de los colegios y se va quitando de la discusión, así como otras áreas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas para contribuir a esta fundación? ¿Qué es lo que pudieran hacer? La fundación hoy por hoy tiene 3 misiones. O una gran misión. La fundación es una generadora de recursos, no hace clases, no. La fundación busca recursos para derivarlos a instituciones musicales que ya existan. Ya. Y en eso nuestra tarea es generar los recursos y hacer las redes de contacto. Para generar recursos estamos haciendo todo un plan estratégico en el que vamos a tener un equipo encargado de postular a proyectos, de postular a las leyes de donaciones culturales, de postular a empresas también, que también hay recursos en ellas, ¿no? Pero nosotros partimos hoy de la misma manera que nosotros partimos este proyecto, que es apuntando a las donaciones directas de personas que les interese involucrarse en esto. Y para ello basta con hacerse socio en nuestra página fundacionposibilidades.cl o a través de nuestro Instagram, @fundacion.posibilidades, o incluso en el LinkedIn para los que ya lo tengan más activo, ¿no? Que es Fundación Posibilidades. Y consiste en donaciones directas. Nuestro primer granito es mantener esta beca que hemos hecho, esta beca que nosotros ya por suerte tenemos un fondo recaudado. Se lanza el 21 de diciembre. Estamos evaluando ya a los postulantes. Tenemos 8 orquestas participantes este año. Y a través de hacerse socio hay una donación mensual, que obviamente hay distintos tramos, y quien pueda y quiera colaborarnos desde ahí pueden ver en nuestras redes sociales y en la página de internet todo lo que ya hemos hecho, que algunos insumos teníamos, y todo lo que se viene con esa donación, que es primero esta entrega de becas. ¿Becas en la forma de instrumento? Becas hoy en la forma de instrumentos para que sean de los niños, no de las instituciones, Sí. pero siempre canalizados a través de una institución. Pero claro, nosotros de ahí en más tenemos el sueño que los chicos puedan ir. Hay muchos campamentos internacionales, pero hay que costearse el pasaje, hay que Campamentos costearse la internacionales estadía de orquesta. Claro. Ideas hay un montón, que se pueda becar estudios, no quedarnos solo en la música. Nosotros Sí. partimos por ahí porque, como contaba, fue una cosa medio natural, pero soñamos con extender esto a los distintos artes que podemos abordar, el deporte, la ciencia es igual o más de poco considerada dentro de los recursos que Claro, hoy existen para niños. sobre todo en esto que dices tú, que en las etapas iniciales. Claro, una vez que el Exactamente, niño claro. ya ha demostrado cierto talento, Exacto. probablemente va a tener apoyo. ¿Cuántos instrumentos personas están evaluando? Nosotros en este momento participaron 8 orquestas y estamos evaluando 11 posibles becados. ¿Sí? Nuestro sueño en cada lanzamiento de becas ha sido becar, ojalá a todos. Obviamente Ya. no todos los años se ha podido, pero siempre apuntamos a que sea ojalá a todos. Y los instrumentos también, nuestra meta siempre es que también tengan cierta calidad, que sea realmente un aporte para que la persona pueda seguir avanzando. Claro, no una guitarra rinky-pinky. No, o sea, es que existen y funcionan y para un montón de cosas Claro. funcionan, pero la idea es en el fondo es que... Que sea un y instrumento en el lanzamiento, profesional. claro. Un profesional pero de estudio de buena calidad. De estudio de buena calidad. Ya.
Bueno, ya lo saben entonces, Fundación Posibilidades, ahí los pueden seguir, pueden ver el trabajo que hacen en Instagram, en la web Así. y en LinkedIn. El LinkedIn también. Y para despedirnos vamos a escuchar una última pieza. Si quieres nos puedes contar qué piezas interpretaron y repetir el nombre de la intérprete. Sí, como les contaba, Victoria González, que no tiene que ver con la fundación, sino que es de una orquesta infantil, la flautista que estuvo al comienzo y va a estar ahora en el tema. Nos acompañó hoy primero en un tema de Víctor Jara, El Cigarrito, y ahora en Run Run de Violeta Parra. ¿Por qué estos compositores? Porque representan justamente esta característica de comunicarse desde una manera muy cercana a las personas y son magia dentro de nuestra historia, porque además de ser increíbles, ambos, como compositores y como músicos, de alguna manera, sin tener ninguna condición, alguna posibilidad tuvieron de desarrollarse musicalmente. O sea, que Violeta y Víctor hayan seguido haciendo música con sus condiciones de vida es una cosa un milagro. Casi milagrosa. Sí. Sí. Bueno, para que los milagros se multipliquen, entonces los invitamos a apoyar a la Fundación Posibilidades y nos quedamos con Run Run como la última pieza de este segmento. Y no se vayan porque después va a continuar 32 Minutos Cultural con otros interesantes invitados. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Este es el día de las orquestas en 32 Minutos Cultural porque tenemos unos nuevos invitados que nos van a contar de un proyecto muy especial. Estamos con Iván Bravo, gestor cultural, y con Gugu Rebolledo, que es una cantante especialísima. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muchas gracias. Muy bien por acá, sí. Ya, cuéntenos, tienen ellos un proyecto y una presentación, así que vamos a partir primero con el proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Justamente, llevamos 2 años con un proyecto musical, ¿ya? Que tiene ciertas características, en el sentido de que la mayoría de las personas que participan tienen discapacidad visual, ¿ya? Ese es como uno de los grandes focos a desarrollar por medio de la música. Es un proyecto que es la continuidad de otros tiempos que están más relacionados a los programas de fundaciones como de desarrollo y entrega de herramientas.
a diferencia de lo nuestro, que es algo profesional. O sea, estamos enfocados directamente a lo profesional, en lo musical, y en estos 2 años hemos tenido grandes avances, y justamente Eleva, que es El nombre del proyecto. tiene diferentes estilos de música dependiendo de lo que se necesite o queramos desarrollar. Y en particular ahora, el 10 de diciembre, tenemos una gran presentación con la totalidad de las cantantes, de los músicos, y nos dimos el gusto y la responsabilidad tenemos también de homenajear a Stevie Wonder en vida, ¿ya? En el marco además del Día Internacional, digamos, de las Personas con Discapacidad, de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Que es... Ese día es el 6, nosotros nos presentamos el 10 de diciembre, que es un miércoles, en un teatro hermoso y que suena muy bien, que es el aula magna del Liceo Manuel de Sala. Ah, en mira, Ñuñoa. sí, ahí estudian mis hijos, así que he estado muchas veces en ese Están teatro. invitados o van a Sí. estar allá, ellos nos estarán invitando. Y a eso de las 7:30 esperamos a todas las personas que crean en proyectos como este, y que también gusten de la música de Stevie Wonder en particular por esta fecha. ¿Son entradas gratuitas o hay que pagarlas? ¿Dónde se compran? Nuestra idea es mostrar el trabajo, que se llene de la gente que gusta de Stevie Wonder, de gente de prensa, de productores, de managers, de todo lo que es el círculo cultural y la gente que vivimos con esto. Pero sí tenemos ticket a la venta en Portal Ticket a 5.000 pesos, más el cargo, hay que decir. Ya. Y de manera directa también con la gente del proyecto también a 5.000 pesos. ¿Ya? Así que está ahí, digamos, híbrido, porque queremos que se llene y porque queremos O sea, con invitaciones y con entradas. justamente, queremos que nadie que quiera estar se lo pierda. Entonces vamos a cubrir también y vamos a preocuparnos de eso, de incluir a todo el mundo. Cuéntame un poquito sobre cómo partió el proyecto, cuál es el origen, siempre, no sé, por parte de la idea de alguien, de una experiencia. Sí. ¿Cómo partieron con este proyecto? Hace aproximadamente 14 años, Cristóbal Rojas Vaso, que es una persona que también con él desarrollamos esta nueva etapa. Él viene trabajando en fundaciones y en otros lugares en este acompañamiento y entrega de herramientas para personas con discapacidad, ¿ya? Y hace 14 años, por ejemplo, Bernabé, que toca clarinete y que está en primer año superior de la Universidad de Chile en el conservatorio, a los 8 años, en ese primer día, le dijo a Cristóbal: tío, yo quiero ser clarinetista del conservatorio. Hace 14 años. Súper claro. Y claro, y Cristóbal, por lo que me cuenta, le dijo: sí, claro, sí. Vamos a ver qué pasa, hagamos el trayecto. Y sí, lo tuvo claro y lo logró claramente, con apoyo y con enlazar a veces las oportunidades. O sea, buscar en este caso, una infidencia porque no es mi historia, pero se contactó Cristóbal con el rector de la Universidad de Chile y se generó por primera vez, digamos, que hubiera un alumno con discapacidad visual en este nivel musical donde no hay material y de a poquito la universidad ha hecho grandes esfuerzos. Entonces ahí comienza un proyecto estilo programa para ayudar a la persona más que al músico, y esto termina, digamos, creciendo por medio de Cristóbal y de los músicos y de cada uno, evidentemente, y llegamos a este punto en el cual dijimos: esto ya tiene que cambiar, que crecer y ser un trabajo como cualquier otro. Y las exigencias musicales también. Responsabilidad, deberes y responsabilidades. Claro. Gu es tu nombre artístico. Cuéntanos cómo llegaste tú a la música, cómo te enteraste de Eleva, cómo te incorporaste a este proyecto. Bueno, yo siempre he estado en la música desde muy chiquitita, siempre he sabido que me quiero dedicar a esto, que quiero ser cantante. Y fue en un festival. ¿Qué eres cantante? Soy cantante. Bueno, fue en un festival en el que estaba participando, creo que en 2022, en el que Iván estaba trabajando y él vio que yo tenía una discapacidad visual. Y se acercó a hablarme y me dijo: oye, ¿te interesaría participar en un proyecto que estamos formando con personas con y sin discapacidad? Y obviamente dije que sí, porque me parecía súper interesante, súper entretenido, y yo al tiro dije que sí. Y ahí nos contactamos y una cosa llevó a la otra y formé parte de Eleva. ¿Cuál es la dificultad de infraestructura o de acogida que tienen las personas con discapacidad visual
para incorporarse a la música o desarrollar sus talentos artísticos? ¿Quieres partir tú? Y yo, porque la verdad la Sí, tienen ellos, digamos, pero como- yo tengo mi experiencia. Es que la verdad, siento que hacer una distinción entre personas con y sin discapacidad en la música no es algo tan tangible, porque creo que la música en general en Chile es un poco difícil para todos. Entonces no diría que por tener una discapacidad es particularmente difícil. Ahora, si hablamos de vida cotidiana o cosas así, claro, ahí cambia. Pero si hablamos de la música, al final es un lenguaje universal, que creo que eso es lo que nos gusta transmitir con este proyecto. Y como músicos, entonces, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan los músicos y las músicas chilenas? Por ejemplo, cuando dicen, bueno, como en el caso, quiero ser cantante, ¿cuáles son los obstáculos que te pone la sociedad para eso? En mi caso personal, quizá un poco el tema de las oportunidades. Como que sí hay concursos o hay festivales, pero es un poco difícil encontrar realmente buenas oportunidades o una verdadera pantalla que te haga llegar a más personas. No sé, las radios, la tele, siempre está y se agradece. Yo he tenido oportunidades, pero es difícil. Sí, yo, bueno, quedarme con eso de que la música es justamente el lenguaje universal, o sea, supera idiomas. No veo otro elemento más idóneo que como para poder desarrollar y llegar a las misiones que nosotros tenemos estimadas. También hay diferencias, un poco yendo a tu pregunta con lo más práctico desde mi experiencia. Claro, el tema de los traslados es un tema. O sea, los tiempos en general, también hay diferentes discapacidades visuales, ¿ya? Y hay músicos que nacieron ciegos, total. Hay gente que va perdiendo un poco la visión gradualmente. Hay personas que perdieron más de golpe y hay personas que tienen baja visión, que también hay muchas variables, entonces que ven un poquito, que le entra un poquito de luz, que pueden seguir a alguien, ¿me entiendes? Y eso también va relacionado directamente con la autonomía, más allá de la personalidad que tenga cada uno y atreverse a salir a la calle, ¿ya? Hay muchos elementos que también los invito a cada uno un poco a leer, pero más que leer, estar, o sea, vivirlo. Es como que la teoría ayuda mucho, pero el vivirlo es lo que realmente nos deja aprendizaje. A mí me deja más aprendizaje del que yo creo que le he podido entregar. Eso. Vivirlo como es, no sé si nos puedes graficar en tu propia experiencia. Vivirlo, ¿qué significa? ¿Acompañar? Claro. A ver, mira, te voy a dar muchas cosas que me han Sí. dicho, a mí me han marcado. Entonces, ya hoy hay ensayo, pero es que va a llover mañana, entonces no sé si podamos ensayar, pero si va a llover da lo mismo, yo mando un transporte, no sé qué. No, es que para llegar acá, la lluvia, si es la lluvia, claro, ya la lluvia anega, los autos andan ahí, es peligroso. Hasta que alguien me dijo, no, si es por un tema que la lluvia, por ejemplo, quita los olores del lugar, de los lugares, y yo me oriento con los olores. Y sonidos, claro, también son cambia cosas los que, sonidos, claro. me oculta sonido. Entonces yo quedo así, eso es lo que yo no estoy Claro. entendiendo. Y como eso, muchos casos. Entonces, solo viviendo uno va a llegar a ese punto de aprendizaje. Y ya que estamos en este plano, claro, han habido muchos avances, creo yo, ¿ya? En temas de accesibilidad, de oportunidades, que también son como al principio, pero hay espacio, siempre se quiere más. Creo que han habido avances en temas de accesibilidad y todo, ¿ya? Obviamente falta, pero como que siempre hay que preguntarles a ellos. Es como cuando uno hace Sí. cosas para ellos, sin ellos, que también es una frase que está por ahí de alguien que planteó que nada sin ellos. Yo creo que se puede ayudar, pero hay que ir a la práctica y ver, Claro. te queda como, ¿me entiendes? Hay accesos en lugares de los más importantes de espectáculos donde yo trabajo, y tú llegas y perfecta, la rampa maravillosa, y a la vuelta, ¿me entiendes? Claro, como Entonces, que no están claro. pensados todos los pasos. Hay muy buenas intenciones, se notan en todos estos últimos años, y hay bastantes avances, creo yo. ¿Ya? Insisto que hablo desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo con ellos y con todos estos movimientos de giras nacionales que hemos hecho también, de hotelería y todo. Entonces sería ideal que esto siguiera en este mismo rumbo. Iván, te voy a hacer esta pregunta porque creo que apunta tal vez al siguiente nivel. Entiendo que el proyecto Eleva lo que busca es
que estos músicas talentosos con discapacidad visual se conviertan en profesionales de la música. Y tal vez ahí es donde puede existir el mayor obstáculo, porque tendemos como sociedad a verlos de una manera paternalista. O sea, ya, si quiere cantar, ya que cante, pero como una cierta visión paternalista, como casi como una herramienta de desarrollo personal, pero sin expectativa de que se pueda convertir en un profesional de la música. ¿Cómo ves esa, cuán ancha es esa puerta? Sí, mira, estoy de acuerdo con ese sobrecuidado que es muy de uno, muy quizás de mamá, de papá, de como mejor no salga para que no le pase nada. Claro. La diferencia de que vaya y tenga ¿Cómo va a miles de andar en aventuras gira? ¿Cómo va a salir? Claro. Claro. Entonces ese cuidado evidentemente quita herramientas y a uno también le cuesta soltar en ese sentido. Parte de la agrupación viajó a Isla Pascua. ¿Ya? Y en la Isla Pascua sucedió algo y yo se los tuve que decir porque ellos no lo tenían, digamos, no sabían qué sucedía. Hemos viajado en todo Chile, pero en la isla sucedió que realmente hubo un trato de igual a igual. Sin dejar como que se caiga, digamos, en un lugar donde no están pendientes de eso y nosotros siempre estamos un poquito pendientes. ¿Me entiendes? De sobreproteger, de sobrecuidar. Y ellos manejaron algo porque, bueno, tienen muchas características diferentes ellos como pueblo originario de cultura de vida, digamos, pero el trato fue increíble. O sea, yo te lo puedo resumir nuevamente en una frase de otro de los chicos que me dijo, yo pensé que todos eran ciegos. Porque se sintió y nadie dijo, oye, tú eres, o que te ayudo, no sé qué. ¿Me entiendes? Y no sutiles, no están pensando en eso, solo lo viven. Y al momento de que lo ven, que aunque pueda correr riesgo en algo, ahí atienden. Pero uno tiene esto como que está todo el rato pendiente de que hay una situación. Que no va a poder. Claro. No sé si te respondí, Alejandra, pero ese hito... me respondiste de una manera muy poética y muy bella, así que muchas gracias. Sí. Y lo último que sí te puedo comentar respecto un poco a lo musical, yo ya considero que ellos tienen un nivel profesional. Ahora en la música y en el arte no hay tope. Uno nunca deja de evolucionar, aprender. La misma experiencia en los escenarios también te entrega algo. Lo mismo que hablamos, la teoría y la práctica. Sí. O sea, la cancha, teoría hay que tener, pero hay que estar también ahí desarrollando. Y hubo algo muy importante que también, cuando venían desde el programa, ellos tocaban entre músicos con discapacidad. ¿Ya? Y esto, según nosotros, evolucionó, no sé si la evolución, bueno, digamos, evolución de lo que pensamos que es la evolución. El siguiente paso fue estar con músicos profesionales ya consolidados. En el proyecto hay 3 músicos profesionales consolidados. Y eso también nivela para arriba, les exige más. Y también hay una comunicación de una persona que no te están, algunos de los músicos no te están mirando para ver que el platillo va a golpear en ese momento y los demás sí. Entonces, hay diferentes formas de lenguaje, pero que quiero dejar en claro que el nivel musical de ellos está totalmente al nivel profesional y que la comunicación y estas otras cosas más orgánicas son las que se van desarrollando. Última pregunta antes de pedirles que nos interpreten algo. ¿Por qué Stevie Wonder? ¿Por qué homenajear a Stevie Wonder? ¿Qué es lo que representa Stevie Wonder para estos chicos y chicas? Sí, es un referente en muchos planos. Yo creo que ahí supera lo musical, lo artístico, si bien él tiene obras maravillosas, que también tiene un enfoque de positivismo. Él ha tenido hitos más allá de lo musical como humano y como referente de la humanidad en pos de un futuro mejor, del cuidado de los demás, de quererse, de tenerse paciencia. Podría decir que estamos en un momento de diferencias de pensar, pero en realidad eso es un permanente, siempre va a existir. Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que hay alguien que piensa muy diferente a nosotros y de alguna manera incorporarlo. O incorporarlo en mis ideas, tiene que existir. Y Stevie Wonder es un ejemplo mundial. Este homenaje es en vida, también es importante eso, a modo general, con los artistas, con la gente que marca un precedente, que se atreve, y da la impresión que Stevie Wonder ha dedicado su vida a eso. Por eso y por miles de cosas más. Bueno, recordamos la invitación, es el 10 de diciembre en el Teatro del Liceo Experimental Manuel de Salas, a una cuadra de Plaza Ñuñoa a las 7:30. Ahí los esperamos.
Entradas en Entradas en Portal Ticket. Portal Ticket. Sí, que es de Portal Disc. Ahí hay una accesibilidad bien simple. Y si no, pueden ir directamente al perfil de Instagram, en caso que tengan consultas más orgánicas o directas, de Eleva Inclusión Musical. Eleva-inclusión-musical. Musical. Y entonces ahora vamos a escuchar a Gugu Rebolledo, que nos va a interpretar. Voy a cantar Part-Time Lovers, que es una de mis canciones favoritas de Stevie Wonder. Muy bien. Así que espero que lo Y con eso aprovecho de despedirme porque ese va a ser el cierre de este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Recuerden los que puedan aportar y apoyar a este proyecto en los links que les aparecen ahí en YouTube para que podamos seguir con 32 minutos noticioso y 32 minutos cultural. Muchas gracias, Alejandra, por el espacio. Es lo primero, es lo más importante. Y a 32 minutos también, porque larga vida. Larga vida, muchas gracias. Bueno, Gugu, te escuchamos. Gracias. Got up, ring once, hang up the phone to let you know you're made at home. Don't want nothing to be wrong with part-time lovers. We are undercover, passion on the run, chasing love.